sobre los elementos de la evaluación del desarrollo psicomotor. Nosotros, bueno, es una exposición que tratamos de recolectar información más relevante o más importante. Es sencilla, pero para que entiendan un poco más, nosotros quisimos meter todo lo que viene siendo desde el parto, ¿no? Todo el proceso que se va a llevar a cabo desde el nacimiento del bebé, o sea, antes, durante y después del nacimiento. Eh, tenemos el parto como un proceso natural en el cual se divide en fases. Ya le puedes cambiar. Ok. La primera etapa, pues es cuando hay dilatación, cuenta con dos fases, que es la inicial y la activa. La segunda etapa se trata de la expulsión, ya del nacimiento del bebé, y la tercera etapa es el periodo del alumbramiento, que es cuando ya hay una expulsión de la placenta. El periodo expulsivo, pues, como ya mencionaba, es dilatación del cuello uterino, ahí vienen las contracciones, el alumbramiento y la expulsión de la placenta. Esto es muy importante recalcar porque, como ya sabemos, existen diferentes factores de riesgo que hay eh, eh, de la madre que puede ocasionar, por ejemplo, un parto ya sea prematuro, ¿no? O que se adelante el parto. Tenemos claro que un parto eutóxico es del que ocurre de forma natural, sin intervención médica, y el distóxico es por alguna situación adversa, se obliga al uso de instrumentos por parte del personal médico. Esto no lo puse, pero es como para charlar un poquito de lo que hay. Eh, y ya de aquí, pues, si se tiene que tomar en cuenta pues las semanas de la madre, esto obviamente es planeado, la madre tiene que tener supervisión médica, tiene que tener consultas de un control prenatal. Hay algunas madres que no lo llevan a cabo o no llevan un control adecuado, no sea en sus cuidados, su alimentación, eh, no sé, no llevan algún cuidado, entonces esto puede ocasionar algunas complicaciones o incluso a que el parto sea adelante. También está el- la cesárea, que es un tipo de intervención quirúrgica, ya le puedes cambiar, en la que, pues aquí ya, obviamente, la OMS recomienda el uso de la cesárea obviamente, para si hay alguna complicación tanto de la madre y del bebé, o sea, que obviamente 100% lo que se recomienda es que sea parto natural. Y esto es relevante porque cuando es un parto por cesárea, hay diferentes estudios en los que mencionan que hay una eh, como alteración que puede causar tanto para el bebé y la mamá, ¿no? O sea, es eh, a nivel cognitivo puede haber una afección al neonato en un futuro, ya sea en el desarrollo cognitivo o psicomotor. Incluso hay evidencia y hay estudios en los que relacionan que si hay una afección en el estado de salud infantil, incluyendo riesgos como pues, el autismo, asma y algunos trastornos, ¿no? Por mencionar algunos. Y bueno, ya cuando el bebé nace, un recién nacido es considerado, le puedes cambiar ya, es considerado que tiene menos de 28 días, o sea, el recién nacido así se establece. El recién nacido debe tener menos de 28 días, ya posteriormente, pues ya es. Eh, Esto es importante recalcar que la edad gestacional es importante establecerla. Por ejemplo, desde las mamás olvidan o no tienen una noción de que la edad gestacional es desde su último periodo hasta el momento que nace. Y a veces no sacan las cuentas que son.
Y es importante también que los primeros días, pues son fundamentales, ¿no? Para saber cuál es el estado de salud del bebé, saber su comportamiento. Es importante también saber que se debe de practicar diferentes evaluaciones para saber cómo es su estado de maduración neurológica. Tono muscular, presencia de reflejos primitivos, movilidad articular. Y obviamente si no hay un estado óptimo, se diagnostica en la primera instancia que el bebé no viene saludable o algo así, pues ya intervenir, ¿no? Es una intervención que se hace. Aquí esto de la atención es multidisciplinaria en caso de que tenga algún problema. Hay diferentes especialistas que se van a encargar, obviamente, en el parto, que viene siendo el obstetra. Está en este caso, si fuera el anestesiólogo, están los enfermeros. Hay un equipo establecido desde primera instancia al nacer el bebé. Si el bebé viniera mal o estuviera con alguna complicación, pues ya se le habla al especialista o neonatólogo para su intervención rápida, ¿no? Y para, ya sea si necesita alguna reanimación cardiopulmonar o cerebral, tanto el bebé como la mamá, porque pues los dos están vulnerables en este aspecto. Ya lo puedes cambiar. Las características físicas y somatométricas, como el peso, la longitud, el perímetro cefálico, pues nos determinan indicadores de riesgo, ¿no? Son una pauta importante para nosotros o para los especialistas para saber cómo se encuentra el bebé y poder dar un diagnóstico oportuno y prever un pronóstico pues para los recién nacidos. Obviamente esto para reducir la mortalidad neonatal, porque existen muchísimas patologías o cuestiones que pueden causar pues la muerte de un bebé, ¿no? Hay clasificaciones según su estado gestacional, los recién nacidos pretérmino, los recién nacidos inmaduros, los recién nacidos prematuros, recién nacido término, postérmino o de bajo peso. Estas clasificaciones pues nos dan una pauta también de cómo es que se encuentra el bebé. Obviamente si hablamos que es un bebé de menor a 37 semanas, pues es prematuro, ¿no? Y menos semanas, 28 semanas, pues estamos hablando que ya no hay un desarrollo óptimo del bebé y pues hay complicaciones. El bebé tiene que estar en tratamientos de cuidados intensivos, la UCI, y pues intervenir para que el bebé pues se encuentre en una zona donde pues mejore, ¿no? Y viene una tabla, pues cambiarle, donde aquí puse, ¿no? Todas esta clasificación, porque también, como les decía, el peso es importante y pues tomar en cuenta esta clasificación para poder intervenir, porque estamos hablando del desarrollo psicomotor y pues puede haber consecuencias, obviamente, en el que ya en el nacimiento después de varias semanas se puede intervenir mediante estimulación y otras herramientas que se pueden utilizar. Muchas veces las mamás o los padres desconocen de, de que hay consecuencias, quizás no se informan, quizás para ellos es como, no es normal, ¿no? Pero no sé, como, no quisiera decir que no hay interés de parte de ellos, pero no investigan más allá. Si su bebé es prematuro, piensan que todo va a seguir su rumbo normal y no es así. Lo digo porque conozco a una persona y no es que nada más sea ella, sino que yo pienso que así hay muchas personas. O sea, el momento de decir, es que mi niña es normal, es muy inteligente, pero yo estoy viendo que hay un rezago en su desarrollo, no está de acuerdo a los hitos del desarrollo normalmente. O sea, te das cuenta de que
incluso acaba de tener otro bebé y se ve, o sea, el bebé, pues el otro, el niño sí se ve como que pues va a crecer rápido y se la va a llevar, o sea, de que su desarrollo va a ser pues normal, ¿no? Pero es importante pues nosotros como de área de salud, pues inculcar y educar a la gente de que se debe intervenir, no porque no sea inteligente o no vaya a ser normal, sino porque es fundamental para su desarrollo cognitivo, social, físico, o sea, todo. Y bueno, aquí, sí, pásale a la siguiente. Aquí puse pues cómo se puede también clasificar de acuerdo a su peso. Estamos en bajo peso, que viene siendo hipotrófico, que es inferior al percentil 10, el peso adecuado entre el 10 y el 90, el peso alto ya superior al 90. Estamos hablando de un bebé macrosómico que pesa mayor a 4.000 gramos, un peso normal que oscila entre 2.500 y 3.999 gramos, bajo peso menor a 2.500 gramos y peso muy bajo a 1.500 gramos. Eso también tiene que ver mucho también de la alimentación de la mamá, de cómo es que llevó sus hábitos alimenticios. O sea, a veces piensan que por estar embarazada pueden consumir de todo y pues no es cierto. O sea, también es una complicación, o sea, el que el bebé tenga un peso muy elevado, eh, por ende no pueden tener un parto normal, tiene que ser a fuerza cesárea. Entonces, sí es muy importante pues, recalcar esto. En la siguiente imagen vemos el estado del recién nacido, que viene determinado por 3 factores: edad gestacional, peso y patología, ¿no? Aquí es una lista de lo que se puede ver en un recién nacido: vermix serosa, lanugo, coloración azulado rosado, manos y pies blanquecinos azulados, temperatura, piel, las perlas de Einstein, en fin, son características que se pueden ver en un recién nacido. Cámbiale, Alexis. Ya esa ya la vi. Y aquí puse porque se me hizo interesante el equipo durante el parto, pues son materiales que tienen que tener, obviamente, esterilizados, el higiene, la cama, la mesa lateral auxiliar de los instrumentos, las pinzas, las tijeras para cortar el cordón umbilical y pues estar preparados para cualquier situación que pueda presentarse durante el parto. Equipo necesario para reanimación en caso de alguna complicación. Y ya posteriormente en la siguiente diapositiva ya vienen las valoraciones que se hacen con el bebé. Nosotros pusimos, si no mal recuerdo, 3 valoraciones. O sea, hay muchas valoraciones, ¿no? Pero pues al momento de nacer, las más importantes y que las mamás si les preguntan se olvidan, pues es el acta. ¿Cuánta puntuación tuvo su hijo? Y no saben cuánto. Entonces, en esta valoración se da inmediatamente después del parto, se da al minuto y a los 5 minutos para valorar, ¿no? Es apariencia, pulso, gesticulación, actividad y respiración, el recién nacido. Frecuencia cardíaca, el color, el tono, actividad refleja, o sea, todos estos componentes para saber el estado de salud del bebé. Muy, muy importante. Aquí enseguida viene una tabla. Bueno, si no le entendieron a la imagen anterior, aquí ya viene ya más representado, ¿no? Frecuencia cardíaca ausente o menos de 100 latidos o más de 100 latidos. La respiración igual ausente, lenta, irregular, débil, buena, llanto fuerte, ¿no? Aquí la puntuación más alta es lo que quiere determinar que es un buen estado, ¿no? De salud. Ajá. Y ya continuamos con otra valoración que viene siendo la de Silverman. Es un examen que valora la dificultad respiratoria del recién nacido y pues se da cuenta uno del tórax superior, tórax inferior, retracción en cifoidea, dilatación de ventanas nasales, gruñido,
respiratorio. En esta es lo contrario al Apgar. Aquí la puntuación sí es mayor, quiere decir que hay una dificultad. Entonces, si saca 0 es que no tiene ninguna dificultad respiratoria. Posteriormente vienen lo de el tono muscular, ya sea maniobras, bueno, esto ya es más adelante, ¿no? El tono muscular característico de cada persona, pasivo o activo, ¿no? Eso, no sé, lo debía haber puesto más adelante, pero bueno, ya lo puse. Cámbiale, Alex. Los reflejos primitivos o arcaicos son pues los responsables de la supervivencia de los bebés los primeros meses de vida. Muy importantes, son movimientos automáticos, estereotipados, dirigidos por una parte primitiva del cuerpo. Estos pues tienen su tiempo en la que aparecen y desaparecen, ¿no? Está el reflejo de Galán, reflejo Moro, Babinski, búsqueda, succión, prensión palmar, plantar, pues ya la marcha y el gateo, ¿no? De acuerdo a los hitos del desarrollo que vienen consigo de acuerdo a su edad, ¿no? Vas. Listo. Pues yo voy a comenzar a partir de la inspección general. Se valora más que nada el examen general del recién nacido, que incluye el peso, la talla, el perímetro cefálico, el perímetro torácico y el perímetro abdominal. Y también la longitud del pie. En esta valoración también se evalúa lo que es la piel, el color, el vérmix y el anubo, que es el vello. Entre estas valoraciones también está el cuello, en la cual podríamos descartar una tortícolis congénita, o también podemos ver qué tanta piel redundante hay en la nuca, que esto hace referencia al síndrome de Down. También se valoran las extremidades, como el plexo braquial, para valorar una alteración como el plexo braquial, la parálisis de Erbduchen y la parálisis de Kumke. Y pues en en las extremidades inferiores podemos valorar lo que es el pie equinovaro. Y pues como mencioné anteriormente, el médico examina la piel del bebé, la cabeza, el cuello, incluso hasta los reflejos del recién nacido. Las mediciones básicas incluyen la tasa, la talla, el peso, el perímetro cefálico y pues todo en general. Y pues hay una valoración del estado neurológico, que es la valoración del comportamiento neonatal de Brazelton, que es una herramienta que le sirve a los médicos para identificar cuál es la respuesta al comportamiento del entorno social del niño. Esto para pronosticar cuál será el desarrollo. Y suele aplicarse a los 3, 4 días después del nacimiento. Y pues, en cuanto al crecimiento y desarrollo motriz, hay una ley. Es la ley de cefalocaudal y próximo distal, que dice que las estructuras se empiezan a desarrollar a partir de esa ley. Entonces, así es como vamos a ir adquiriendo las habilidades motoras. Y pues, ¿qué es el desarrollo psicomotor? Podemos definir el desarrollo psicomotor como la maduración de las estructuras nerviosas. Es diferente en cada niño y es parte del ambiente. Es un proceso continuo y dinámico que refleja el adecuado funcionamiento del sistema nervioso central. Y pues en general se estudian 3 ámbitos, que es el físico, el cognitivo y el social, el psicosocial. Y pues las influencias en el desarrollo. Pues como bien sabemos, el desarrollo humano está sujeto a muchas influencias, como la alimentación, las características con las que nacen las personas, las experiencias que éstas tienen y el comportamiento que influye en su entorno. Y pues aquí tenemos una tabla que nos dice los estados de alerta en infancia. Hay que estar muy pendiente en caso de que tengan hijos, acerca de su comportamiento, ya que en base a esto se puede realizar una correcta valoración, como por ejemplo puede ser la valoración de los movimientos de Prechter.
que nos pueden diagnosticar una parálisis cerebral a futuro. Y pues hay unas excepciones que nos dicen que por no cumplir ciertas normas, el niño, no necesariamente el niño va a tener una patología. Por ejemplo, que un niño pase a la marcha sin la fase del gateo, pues es normal en algunos casos. O la rotación persistente de la cabeza no significa que va a tener una tortícolis congénita, congénita, ¿ok? No va a haber, no va a ser una regla, pues va a haber ciertas excepciones a veces. Y pues en los factores de riesgo neurológico tenemos la prematurez, el bajo peso al nacer, las infecciones congénitas, intrauterinas, un Apgar menor a 4, que la madre haya tenido varios factores de riesgo prenatales, microcefalia y meningitis neonatal. Hay muchos, pero estas son las que decidí poner porque pues para mí son las más importantes y en general. Y pues aquí tenemos una imagen que nos dice más o menos como lo que son los hitos del desarrollo y lo que debe ir haciendo el niño aproximadamente a su edad. No voy a meter mucho en esto porque pues no nos compete tanto. Sí nos compete, pero no a grandes rasgos. Y ya las bibliografías. ¿Alguna duda? Wow, excelente, Alexis. No quites la presentación, colócame al principio. Voy a hacer unas aportaciones rapidísimas. Mientras que los demás compañeros van generando sus preguntas. Bueno, portada no. Vale. Bueno, primero que todo, estuvo muy buena su exposición. Tomaron temas importantísimos. Voy a ir dando como datos adicionales a lo que vamos a ir pasando en diapositivas que les habrá hecho falta o para dar aclaraciones. Entonces, tenemos que para el parto natural o el parto vaginal se requieren también de unas etapas en donde se tiene en cuenta las contracciones uterinas y el proceso de salida directamente del bebé, ¿de acuerdo? Como tal, para decir que ya se dio a luz, que ya hubo un proceso de alumbramiento, es cuando la placenta es expulsada, no cuando el bebé sale, que eso tal vez como que muchas personas pues tienen como la duda de que el bebé sale, pero la placenta a veces queda interna, ¿ok? A veces también sucede que las contracciones uterinas quedan después del parto. Entonces, siempre se tiene que tener presente cuando la placenta no es expulsada y el útero sigue todavía contrayéndose y es normal, es adecuado, porque tiene que haber un tiempo determinado y si no llega a cumplirse, tienen que hacerle la reducción o la histerectomía por problemas uterinos. ¿Como cuáles problemas pueden llegar a suceder? Por ejemplo, que la madre tenga presencia de quistes o miomas o tumores que se hayan presentado antes o durante el proceso de gestación. Bien, pásala a la siguiente. Ah, no, mentiras, devuélvete. Un segundo, perdón. En la segunda etapa, cuando ya se está saliendo directamente la cabeza del bebé, ahí se le llama que es la fase de coronación. ¿Listo? Entonces, ¿por qué coronación? Porque tengan en cuenta que es la corona, o sea, la parte superior del cráneo. Listo. Ahora sí, cámbiale. La cesárea, bueno, sabemos que es el tipo de intervención quirúrgica que se realiza para realizar la extracción del bebé y se usa únicamente para evitar riesgos o porque ya hay complicaciones para la madre o para el feto. En México estamos en los primeros lugares, bueno, estamos en el primer lugar del país que más cesáreas realiza de manera innecesaria. Y creo que Fabi lo mencionaba, y resulta que a la mamá pues nunca se le explica el hecho de que salga por cesárea, pues qué características va a tener su hijo, en qué condiciones se puede llegar a presentar y qué hay que estar trabajando directamente en el desarrollo psicomotor. Listo, siguiente. Bueno, para lo de los niños recién nacidos, nuestro tema como tal era los niños prematuros. Los niños prematuros pueden llegar a presentarse
por muchísimos factores, tanto por la madre como por el bebé. Pueden ser por caídas, por disminución de la frecuencia cardíaca, por disminución de los movimientos fetales, por pérdida de líquido amniótico, porque se pierde el tapón como tal, porque hay problemas, que pase la ambulancia. Ya, porque hay problemas, por ejemplo, con la tensión arterial de la madre, es una madre diabética, etcétera, ¿no? Pero estos niños, pues tengan en cuenta que no cumplen todas las semanas de gestación. Entonces, cuando son extraídos, pues sí, obviamente su piel va a tener otra coloración, otro tipo de textura, van a tener los reflejos atrasados, pero es súper importante empezar a estimular lo que es el reflejo de la succión. Es el más importante. Segundo, el tono muscular, sí, va a estar completamente hipotónico. Su proceso de maduración neurológica va a estar, pues, digamos que como ocluido o atrasado. Bueno, atrasado no, va a estar detenido porque hubo un proceso que se tuvo que realizar para poder extraer directamente al niño. ¿Todo se puede corregir? Sí, sí se puede llegar a corregir. Tenemos 2 años que se llaman los 2 años críticos para poder hacer un restablecimiento de las actividades motrices, tanto finas como gruesas, lenguaje, cognición, aprendizaje, para que se equilibren y queden a la par que un niño que sí cumplió la gestación y que sí nació. Pásale a la siguiente. Alexis. Aguanta, profe, se trabó. Ok, bueno, mientras. Bueno, aquí tienen, por ejemplo, un apartado que dice reanimación cardiopulmonar y cerebral. Sí se utiliza, por ejemplo, el aparato de electroshock para poder hacer otra vez la activación de la bomba cardíaca y del suministro de oxígeno al cerebro. Pero es más riesgoso realizarlo en un niño que en un adulto porque tengan en cuenta que el circuito de la circulación sanguínea del sistema circulación mayor o la circulación sistémica, pues es mucho más pequeñita que la de un adulto. Y ahora sumémosle que es un prematuro, pues tenemos menos tiempo para poder trabajar y hacer que ese niño no tenga ningún tipo de alteración, como cuál, una parálisis cerebral o simplemente que llegue directamente a la muerte. El peso, la talla o la estatura, el tono muscular, el perímetro cefálico, el perímetro abdominal, los rasgos faciales son componentes indispensables que se realizan en el momento del tamizaje de la evaluación inicial a los niños que son obviamente prematuros, pero también a los niños que llegan a término, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Resulta que puede suceder también que en el primer trimestre del embarazo, que es cuando se realiza el examen cromosómico entre la semana 11 y la semana 13, es donde se identifica si un bebé viene con síndrome de Down, si un bebé viene con espina bífida, con alguna enfermedad cromosómica. Y hagan de cuenta que le dijeron a la mamá, no tiene ningún tipo de alteración. Entonces la mamá siguió toda su gestación sin ningún tipo de problema, pero resulta que le dio por perder líquido amniótico o porque tenía la tensión elevada y a las 35 semanas la tuvieron que internar para hacerle una cesárea. Le realizan una cesárea, sale el bebé obviamente con muy bajo peso, tienen que colocarle suministro de oxígeno porque sus pulmones no le funcionan ni siquiera al 50%. Tengan en cuenta que los pulmones tienen un contenido interno en los alveolos que le permiten tener la maduración. Ese contenido es un líquido y se llama el líquido surfactante. Bien, el surfactante alveolar se va a encargar de estar siempre dentro de los alveolos y de hacer que nunca se colapsen. Pero durante toda nuestra infancia, nuestro sistema respiratorio está en proceso de maduración. Por eso los 2 primeros años son súper, súper críticos y son típicos para que los niños se enfermen de neumonía, de bronquiolitis, de todas las enfermedades respiratorias y es normal porque el organismo, bueno, el sistema pulmonar tiene que empezarse a adaptar. Entonces resulta que cuando nace el niño, pues las enfermeras, el médico, todos tienen que hacer la revisión y se pueden llegar a dar cuenta que el niño puede llegar a tener como unos rasgos diferentes, raros, pero no es tan objetivo porque tengan en cuenta que como nació antes, bueno, no nació, se fue extraído antes,
Hay que darle el tiempo también a sus músculos, ¿no?, faciales, a que los ojos tengan la apertura adecuada. Hay que esperar aproximadamente unas 2-3 semanas e inclusive mandar a hacer un examen genético. Y ahora sí con sangre. Esos exámenes realmente son caros, son un poquito demorados, pero son súper importantes. Y resulta que aunque el examen de los 3 meses, de la semana 11 a la semana 13, todo hubiera salido perfecto, pues resulta que puede que un bebé venga con algunas facciones o alteraciones cromosómicas por parte de un síndrome de Down. Entonces sabemos también que, bueno, hablamos a ver más adelante por uno de sus equipos, que el síndrome de Down es un síndrome, pero tiene también diferentes etapas, ¿de acuerdo? Afectaciones y como si fueran estadios que no todos van a presentar al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo es posible que un examen que es tan exacto a nivel cromosómico, pues llega a dejar pasar estas condiciones? Entonces, también hay que tener muy, muy en cuenta es la edad de la mamá, las características, perdón, del embarazo de la mamá, las complicaciones e inclusive si tomó el ácido fólico. Aquí no se mencionó, pero creo que tampoco no se lo pedí al equipo y anótenlo por favor. Creo que no se los he dicho. Un embarazo tiene que ser planeado, ¿de acuerdo? Ahora, para que sea planeado, no solamente es me embarazo y ya voy a planear a tener a mi bebé y mi familia, etcétera, sino que desde 6 meses como mínimo antes, toca estar haciendo el consumo del ácido fólico. Ese ácido fólico es el que se va a encargar de hacer todo el desarrollo y la maduración cerebral. Entonces, aunque el niño sí nazca con el tabique nasal, aunque el niño sí tenga supuestamente todos los cromosomas y el 21 esté en completo estado, hagan de cuenta que sí pueden presentarse características físicas, pero no alteraciones intelectuales que son más adelante, se pueden llegar a reflejar o no. Bien, pásate a la siguiente. Bueno, esta tabla estuvo espectacular, muy bien. Sugiero también que si la puedes guardar en formato de imagen, Alexis, y mandarla al grupo para que todos lo tengan, porque tienen perfecto los periodos de las semanas para saber cómo se encuentra el niño, qué tantas facilidades tiene de poder sobrevivir y cuáles no. Estoy en clase. ¿Qué más? Bueno, esta está perfecta. Pásale a la siguiente. Bueno, con respecto a los pesos que vienen en la información anterior, le colocan el nombre clínico como tal, que es el hipotrófico, el eutrófico y el hiper. Entonces, el normal es el EU, todo lo que tenga como prefijo un EU significa igualdad, equivalencia o normalidad. Lo normal sí es que nazcamos más o menos entre unos 2.400 a unos 3.500. Por mucho, hagan de cuenta aquí como lo tiene la cifra, unos 4.000 gramos. Pero ojo, hay que tener en cuenta que este peso de los 4.000 gramos hay que saber también la estatura, porque si viene muy grande ese niño y viene muy pesado y la mamá ya está con contracciones uterinas, aquí ya toca hacer la episiotomía. Que la episiotomía, recuerden que es el corte que se hace a nivel vaginal para ayudar a la apertura del canal vaginal y que nazca ese niño. Pero si no, si está muy pesado y ya viene muy grande por encima de los 55, 56 centímetros, lo mejor es evitarle riesgos a los dos y mandarlos directamente a una cesárea. Nacido. Bien, lo de la edad gestacional. Existe la edad real y la edad aparente, ¿no? Entonces hagan de cuenta que la edad real es en aquellas semanas que estuvieron durante el proceso de gestación. Hagan de cuenta que fueron 6 meses. Entonces hagan de cuenta que fueron 6 por 4, 24. Pueden ser unos 24 a 27 meses, semanas, perdón, que hubiera tenido de gestación. Pero lo normal es que hubiera tenido 39, 40, 42 por mucho. Entonces uno lo que hace es que utiliza las semanas reales de gestación y le resta las semanas que les hizo falta por cumplir el parámetro completo. Esas semanas restantes son aquellas que nos tienen que dar un lapso de trabajo en el desarrollo psicomotor. ¿Qué significa? Que si a los 6 meses ya de haber nacido un niño
debe de estar gateando. Pues un niño prematuro cuando tenga 6 meses no debe de estarlo realizando, ¿de acuerdo? Porque todavía no tiene realmente los 6 meses ocurridos. Entonces yo tengo que saber que son 3 meses menos. Entonces yo tengo que considerar a ese niño con un tipo de estimulación, que ya más adelante lo vamos a ver. Hay estimulación temprana y hay estimulación adecuada. Entonces, dependiendo de lo que el niño requiera y de tantas semanas que le hagan falta, yo voy a saber qué tipo de estimulación le voy a tener que realizar. Ya hablamos del peso, pueden presentar o no patologías. Aquí le colocaron, por ejemplo, lo del anugo. El anugo es esa capita como medio babosita que hace protección directamente a la piel del niño antes de que llegue directamente al medio ambiente. El color normal para el momento de salir del vientre, ya sea por parto natural o sea por cesárea, siempre va a ser azul, porque tengan en cuenta que no tiene oxigenación real, ¿no? Tiene la oxigenación por parte de la madre, o sea que los pulmones todavía no funcionan. Y es por eso que tienen que hacer el estímulo para que el niño llore, ingrese por primera vez el oxígeno a los pulmones y automáticamente el niño va a cambiar de color, va a pasar a un rosadito, ¿sí? Ese rosadito puede llegar a durar 2, 3, 4 meses hasta que ya va tomando su color de piel. Bien, pásale a lo siguiente. Bueno, instrumentos o aparato que se necesita, la verdad sí dependiendo de las características. Es muy importante que si un bebé va a ser prematuro, aparte de todos los equipos, que si la cesárea, la camilla y todo lo demás, se tenga una incubadora. Y aparte de la incubadora, un tanque de oxígeno y mascarilla para un bebé recién nacido, pero prematuro, porque las máscaras de oxígeno de los adultos no le sirven a un niño, a la del niño no le sirve a un bebé y la de un bebé no sirve para un prematuro. Entonces, eso viene por tallas. Pásale a la siguiente. Ok, entonces dentro del tamizaje viene como tal una escala, que es la de Apgar. Esta la hace inmediatamente el médico o inclusive alguna enfermera mano derecha del médico. El Apgar tiene 5 parámetros que se va a encargar de revisar inmediatamente al primero y al 5.º minuto, ¿sí? Para saber cómo va evolucionando ese niño. Entonces, Apgar es un acrónimo, significa que tiene unas letras iniciales que le va a dar el significado a lo que se va a realizar. Entonces, como la imagen lo tiene aquí, dice que A corresponde a la apariencia. Entonces, aquí es cuando, por ejemplo, vemos si el niño sigue de color azul, que es por una cianosis, por falta de oxigenación, si ya se puso directamente rosadito, si hay zonas de su cuerpo que están rosadas y otras azules, también aquí se clasifica. La P hace referencia al pulso, ¿no? Entonces, hay que saber que el pulso de un bebé, de un bebé intrauterino, pues va a ser el doble del de la mamá. Pero cuando nace, tiene que irse modificando, ¿de acuerdo? Entonces, tiene valores por encima de las 100 palpitaciones por minuto para que sea adecuado. Entre más puntuación tenga, mucho mejor desarrollo va a presentar ese niño. Y se da a notar que efectivamente pues todo su proceso de embarazo, de gestación, pues fue el adecuado. La G, hacemos referencia a la parte de la gesticulización, desde el momento de llorar, lo revisamos, se le evalúan los reflejos, se le hace igual el llanto, ¿no? Si siente o no siente dolor, para poder identificar que no hay ningún tipo de problema neurológico en ningún dermatoma, en ningún miotoma. La actividad es la actividad muscular, ¿de acuerdo? Entonces aquí evaluamos si se mueve por sí solito cuando está llorando, si hace el reflejo de retirada cuando lo están como chuzando con algún alfiler, alguna agujita, algún pellizquito. Y también la parte de la musculatura, ¿no? O sea, que sí pueda controlar esos músculos, aunque son músculos completamente involuntarios para este bebé. Y la última es la respiración. Entonces, la respiración es inmediatamente cuando el niño está llorando, ¿de acuerdo? Saber que le está entrando el oxígeno suficiente, de que realmente le está llegando a todos los tejidos y que no va a haber problema neurológico. Bien, pásale a la siguiente. Aquí está en grande, perfecto, son los datos, pásale a la siguiente. Listo. Aquí tenemos otra escala que también corresponde a la de Silberman y de Anderson.
Esta está enfocada hacia la parte respiratoria, ¿de acuerdo? ¿Por qué se enfoca tanto? Porque tengan en cuenta que el sistema respiratorio no está al 50% desarrollado en un niño que llega a las 39, 40 semanas. Entonces, si es de un niño prematuro, pues menos va a estar desarrollado. Entonces, tiene formas y posiciones específicas para poder evaluar al niño. Entonces, hay que evaluarlo de forma lateral, hay que evaluarlo en forma, digamos que inferior a la mirada del evaluador, y hay que movilizar la cabeza de un lado a otro haciendo rotaciones para saber si tiene una mejor captación de oxígeno o no. Se evalúa el movimiento del abdomen, se evalúa también si tiene un esternón que está protruido, está retraído. Las narinas, por ejemplo, de nuestras agujeros nasales, tienen que presentar movimiento, ¿de acuerdo? Esos movimientos se tienen que ir calmando e ir mejorando durante la infancia. Pero en niños que se quedan con presencia de enfermedades respiratorias, por ejemplo, con un asma, esas narinas van a presentar un aleteo nasal. Y el aleteo nasal es que pueden ustedes mover la nariz, ¿cierto? Sin tener que tocársela. Y entonces la narina se abre, se cierra, se abre, se cierra. Aquellos que no tuvieron problemas respiratorios, aunque traten de hacerlo, traten de hacerlo ahorita, por ejemplo, agarran un espejo y traten de abrir y cerrar las fosas nasales, el que pueda fue porque tuvo problemas respiratorios en la infancia. Y el que no puede es porque no tuvo problemas a nivel respiratorio, ¿de acuerdo? Listo, pasaré a la siguiente. Ok, tono muscular es activo, pues es solamente dejar que el niño se mueva, poder evaluar y hacer reflejos para que el niño, pues obviamente no va a levantar la cabeza, no va a haber control cefálico, pero solamente es para ver la musculatura que tiene una contracción. Y pasivo es cuando como tal el evaluador, fisioterapeuta o el obstetra o pediatra se encarga de revisar y de hacerlo de manera pasiva, movilizando por él mismo las extremidades y el tronco del bebé. Pásale a la siguiente. Ok, los reflejos los vamos a ver más adelante. Hay reflejos innatos con los que nacemos, otros los adquirimos o no los eliminamos y otros jamás los llegamos a perder. Eso lo vemos en otra clase. Pasa a la otra. Bueno, de reflejo así como importante sería el de búsqueda y el de succión. Bien, en la inspección está perfecto, todo lo que comentaron sus compañeros, piel, cuello, cabeza, tronco, extremidades superiores, inferiores, la retracción abdominal y el movimiento a nivel de la cabeza. Siguiente, Alexis. Ok, volvemos a la medición de los datos, pasa al siguiente. Ya cuando el bebé nace, ojo, ya es responsabilidad del pediatra, ¿ok? Mamá sigue con el obstetra, pero el bebé pasa con el pediatra y es quien decide, dependiendo de las características del nacimiento y de las complicaciones, cada cuánto tiene que asistir el bebé a los controles para tomar las medidas necesarias de crecimiento. Valoración del salud. Bueno, en la parte neurológica, bueno, esto viene dentro de la parte del pediatra, no solamente lo neurológico, sino también lo del crecimiento. Hay niños que se demoran muchísimo tiempo en crecer. Hay niños que, por ejemplo, aunque lleguen en el estadio normal de gestación, pueden crecer o demasiado rápido o demasiado lento. Entonces puede haber que ropa que le compran de 0 meses, pues nunca le quedó y tocó de 3 meses. Y luego de la etapa de la 3 a la 6 se demoraron como 4 meses, ¿no? Entonces siempre hay que tener como estos controles y como decía Fabiola, es importante que la mamá sepa y lleve esos controles de cuál fue su calificación de Apgar. Es como si fuera su primer examen en un colegio, ¿de acuerdo? Que cuál ha sido sus etapas de crecimiento, cuánto ha crecido por mes, cuánto ha aumentado de peso por mes. Eso también es súper, súper importante porque los niños por cesárea no tienen facilidad para consumir leche materna. Entonces termina siendo suministrados con fórmulas químico, así que no se puede llegar a asimilar fácilmente y también por eso se evalúa las heces fecales y la cantidad de orina y de popó que realiza directamente este bebé diario. Pásate a la otra. El desarrollo, bueno, es lo que les venía mencionando.
Hay un crecimiento que tenemos a nivel interno, intrauterino, y un crecimiento que viene en la parte extrauterina. Más o menos hasta los 58 centímetros puede llegar a medir un bebé dentro de nuestro vientre, también dependiendo del tamaño de la mamá, ¿no? Pero los primeros 6 meses, un año, es cuando un bebé se desarrolla y crece supremamente rápido. Por eso no es ideal comprar ropa de recién nacido, tapa cero y todo eso, porque lo van a dejar, o sea, lo van a estrenar el día del hospital y luego nunca más le va a quedar. Pásale a la siguiente. El desarrollo psicomotor, pues bueno, es lo que las tareas que el niño tiene que ir desarrollando poco a poco, según los meses, según la estimulación que la mamá realice. Y por eso les mencionaba al inicio, como México somos el país que más cesáreas realizamos de manera inconsciente y solo porque sí, pues a los papás no se les da un taller de estimulación, no se les explica las condiciones o características de que tengan un niño prematuro o que haya salido por cesárea. Entonces, esto es un área que nosotros como fisioterapeutas de verdad que puede ser un boom a nivel, si lo quieren ver, económico, pero también en la parte del desarrollo motriz, ¿no? De que cuando lleguen a la escuela, al jardín, pues no sea un niño introvertido, que no sea el niño que siempre lo dejan atrás, que sea un niño con aprendizaje lento, con un lenguaje lento, etcétera. Pasar al siguiente. Ok, la parte de los sentidos es súper importante, siempre, siempre. De por sí se dice, y no sé si lo han leído o lo han escuchado, pero la estimulación sensorial, todo lo que tenga que ver con sentidos, tacto, oído, vista y inclusive el gusto, se trabaja desde la parte intrauterina. Oído, ¿por qué? Pues porque se dice como que a la mamá tienes que hablarle, tienes que cantarle al bebé, porque también tiene que identificar qué tipo de música le gusta o le sirve para generar movimientos abdominales. Las mamás a veces creen, y hay médicos que dicen que lo mejor es colocarles música instrumental o música, ¿cómo se llama? La de Mozart y toda esta, que porque hace que los niños sean más inteligentes. Y tampoco no es cierto, ¿de acuerdo? Simplemente son por gustos. Ustedes pueden colocarle a su bebé todas las melodías de Mozart y tal vez ni siquiera salga escribiendo con mano izquierda, tal vez ni siquiera sea un científico, ni matemático, ni un físico, sino que sea todo lo contrario. Simplemente hay que buscar que los gustos del bebé se dan desde la parte intrauterina. La alimentación de la mamá. La alimentación de la mamá, por ejemplo, a veces los bebés hacen como que no les gusta porque ellos empiezan a saborear y empiezan a hacer que las mamás sufren de náuseas y de vómitos. Entonces ya una de mamá no dice, bueno, pues no le gustó lo ácido, o sea que no puedo comer cosas ácidas. Es que no le gustó la carne, tengo que cambiar la carne por el pollo y el pescado, cosas así por el estilo. La luz, porque uno de mujer tiene que ponerse al sol para poder obtener lo que es la vitamina E y la D. Y pues a ellos sí les atraviesa los rayos UV, que son bebés que empiezan a moverse, si sienten el calor, si ven la luz, pero no tengan en cuenta que ellos no ven por colores, ¿no? Solamente son como reflejos que se llegan a presentar dentro del vientre, pero que eso les sirve para que más adelante, cuando ya estén por fuera del vientre, pues tengan una mejor utilización de sus pupilas. Y el tacto del bebé siempre, siempre va a estar tocando todo lo que le rodea, ¿de acuerdo? Se han visto, por ejemplo, imágenes en donde la barriga de la mamá se mueve y de un momento a otro se asoma el pie, se asoma la mano del bebé porque está palpando. Por eso es tan importante no colocarle zapatos a los niños ni mitones, que son los guantecitos, al bebé porque tienen que seguir teniendo contacto físico ahora con el espacio físico real. Listo, pásate a la otra. Influencias del desarrollo completamente, y eso creo que lo leyeron también en el artículo y todo lo que vimos en nuestro análisis del árbol genealógico, tiene mucho que ver con la herencia, tiene que ver mucho si nacimos en tierra fría, tierra caliente, si fuimos el primero, el segundo, el tercero, el último, el olvidado, etcétera. La alimentación, la parte socioeconómica, todo, la verdad, todo esto influye y por eso un embarazo tiene que ser planeado. Pásale. Estados de alerta, estos son perfectos, está perfectísima esa imagen. Esto se evalúa más que todo cuando, el bebé ya nace y todo eso, porque hay que saber y hay que controlar las horas del sueño, las horas de estar despierto, las horas de la lactancia, cuánto lacta,
si duerme, no duerme, si llora, no llora, si sufre de cólicos. Todo eso son datos realmente importantes. Entonces hagan de cuenta que realmente los 2 primeros años sí es una escuela de padres, ¿no? Es como, y cada vez que vas con el médico es como si fuera tu examen oral. Entonces, es oral y práctico, ¿no? Porque te preguntan cosas y luego evalúan al bebé y te van preguntando y luego dices, uy, no sé, no anoté, no me di cuenta. Entonces, eso sucede más que todo con los primerizos. Pero resulta que cuando las mamás ya van con el segundo, pues ya van como más preparadas porque ya se saben más de información, porque el primero siempre fue el de ensayo y error. Pásate la otra. Desplazamiento sentado. Bueno, eso es un poquito más adelante, pero porque lo vamos a ver con respecto a la edad real y a la edad cronológica, con respecto a las semanas de atraso que tenemos para poder realizar el gateo, el levantamiento cefálico, la marcha, los balbuceos, el lenguaje, todo esto. Pásale. Factores de riesgo neurológico, perfecto. Sabemos que por nuestro tema específicamente ahorita era prematuro, o sea que todos los factores posibles llegan a ser de riesgo medio alto. Persona de nacimiento menor a 1500, correcto. Infecciones congénitas intrauterinas también. Puede ser, por ejemplo, infecciones urinarias por la mamá, pueden ser por infecciones de transmisión sexual, porque también durante el embarazo se pueden tener relaciones sexuales. La clasificación del APGAR, aquí está, madres con VIH, drogadictas, alcohólicas, fumadoras, también les faltó ahí, que el niño tenga una micro o una macrocefalia, pero es más perjudicial la micro porque ese crecimiento cerebral pues no se va a dar adecuadamente, mientras que en el macro se puede llegar a trabajar el crecimiento del cráneo y además de eso hacer la extracción del líquido adicional que vaya teniendo, que será el cefalorraquídeo. Y las meningitis neonatales, correcto, claro que sí. Listo, pásate a la otra. El desarrollo psicomotor, perfecto, esto lo vamos a ver también, que es lo que cada niño va a tener que realizar mes por mes, cuáles son sus características, pero sin olvidar que desde la historia clínica, cuando realizamos una anamnesis, tenemos que saber cuántas semanas de gestación tuvo ese bebé y cuál fue su tipo de parto, complicaciones o indicaciones tanto para el bebé como para la madre. Muy bien, pásate a la otra. Y perfecto, listo, excelente. Ahora sí, para todos los demás, dudas, preguntas o inclusive para Fabi, para Alexis, con respecto a este primer tema.